Pues sí, gente, hoy nos toca ver dos enfermedades genéticas de importancia, la distrofia muscular de Duchenne y la fibrosis quística. La distrofia de Duchenne es ligada a X, la fibrosis quística es autosómica recesiva. Y las vemos también, dada su frecuencia, su importancia. En términos de la distrofia de Duchenne, es una miopatía, es una enfermedad del músculo. Afecta a todo el músculo. Todo el músculo me refiero histológicamente, en términos de que afecta al músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, y también al músculo liso, aunque la afección al músculo liso es mucho menos pronunciada y a veces ausente. Es ligada a X, presente en todas las etnias, hasta donde sabemos la padecen, y ocurre por mutaciones en un gen llamado DMD. Y la incidencia de la enfermedad, dado que es ligada a X y que es recesiva ligada a X, consideramos su incidencia en varones como importante clínicamente y decimos que es de 1 en 3.500 neonatos varones. Ahora, como ya decíamos, es ligada a X y el gen DMD está específicamente en XP21, en el brazo corto del cromosoma X. Y se expresa, como ya dije, en todos los tipos de músculo y también en algunos tipos de neuronas. Se sabe que hay cierto compromiso intelectual en alguna proporción de los pacientes, pero no se sabe si tiene que ver la expresión neuronal de este gen. La proteína que se codifica por este gen DMD es la distrofina, que es una proteína que se encarga de unir el citoesqueleto con los costámeros. Los costámeros siendo regiones específicas de la membrana que también se unen de forma específica a proteínas de la matriz extracelular. Y específicamente la distrofina se encuentra en la cara interna de la membrana celular, del sarcolema, si hablamos de músculo, y se asocia íntimamente a la superficie interna de la misma. Aquí está un mapa de cómo, un diagrama de cómo luce la molécula. La parte que está arriba a la derecha, el complejo macromolecular muy abundante, fíjense cómo, hasta arriba, tenemos a la laminina 2, la cual se encuentra uniéndose a proteínas de la matriz extracelular. Luego, esta laminina se une a distroglicanos, alfa-distroglicanos, los cuales a su vez interactúan con proteínas integrales de la membrana como el beta-distroglicano, el óvalo azul vertical. Y fíjense cómo también la distrofina per se, a este nivel, del nivel del costámero, se encuentra unida gracias a su extremo carboxilo. Acuérdense que toda proteína tiene un extremo amino y tiene un extremo carboxilo. Entonces, el extremo carboxilo es el que se une al costámero, mientras que, como ustedes pueden ver al fondo a la izquierda, tenemos que el extremo amino se une específicamente a filamentos de actina, al citoesqueleto. Es por eso que decimos que la distrofina une al citoesquelético con la membrana y a nivel de los costámeros, también la membrana, se une a proteínas de la matriz extracelular. Ahora, fíjense en la estructura de la distrofina, como es, tiene el segmento amino, es muy específico, sin embargo, el segmento del medio, el más grande, el más extenso, entre el extremo amino y el extremo carboxilo, consta de unidades muy repetitivas, que son
extremadamente similares la una a la otra. Eso condiciona de que tengamos lesiones, las cuales pueden o no afectar gravemente la función de la proteína. Me explico. Si por ejemplo tenemos una lesión de los segmentos internos de la parte repetitiva, si esta lesión conserva el marco de lectura, entonces tendremos un fenotipo mucho menos severo que en el caso de lesiones en las cuales no se conserva el marco de lectura. Entonces, he ahí de que es importante considerar la función, la estructura de la proteína para conocer las posibilidades que una mutación de lesión o de cualquier tipo tiene para afectar negativamente la proteína, la función de la proteína. Ahora, en términos de las mutaciones que causan distrofia, son la mayoría, 60 a 65%, son de lesiones grandes, las cuales pueden tener una función, un efecto muy severo si no conservan el marco de lectura. A veces no tan severo si conservan el marco de lectura. Lo que es cierto es que generalmente estas lesiones grandes se causan durante la ovogénesis, es decir, en la línea germinal ocurre la lesión y cuando ese ovocito con la lesión se fecunda, si es un producto masculino, va a generar un paciente con la enfermedad. Las duplicaciones grandes son del 5 a 10% y las mutaciones pequeñas, es decir, pequeñas lesiones, pequeñas inserciones y puntuales, como es el reemplazo de nucleótidos, mutaciones sin sentido de sentido equivocado, son responsables del 25 al 30% de los casos y principalmente se originan durante la espermatogénesis, es decir, es el padre quien aporta el gameto con la mutación generalmente en esos casos. Y las mutaciones puntuales ocurren en los dímeros CPG, es decir, cuando yendo de 5' a 3' tenemos una C seguida de una G, comúnmente la C es la que va a mutar. Y por supuesto, las mutaciones nulas, aquellas que son un codón de paro, aquellas que son una lesión que altera el marco de lectura, van a producir la enfermedad más grave de todas. Aquí tenemos un desglose de las mutaciones. Fíjense cómo arriba a la izquierda tenemos un pastel en el cual se observa en color azul, que de hecho, como veíamos, las más frecuentes son de lesiones grandes. En rojo tenemos duplicaciones. En amarillo tenemos mutaciones sin sentido, es decir, que introducen codones de paro prematuro. En verde tenemos a las mutaciones de sitios de splicing. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sitios de splicing, porque tenemos muchos exones. Son una cantidad, un buen número de exones. Y, por supuesto, tenemos pequeñas lesiones inserciones en un 4.9%. En el diagrama de abajo podemos ver los exones que componen a este gen. Son 79 en total. Y fíjense cómo aquí también el color de la codificación de colores cambia. Las lesiones siguen siendo azules. Y fíjense cómo las lesiones involucran principalmente a los exones que codifican los segmentos repetitivos que decíamos de la distrofina. Es un conjunto de lesiones. Fíjense cómo las duplicaciones en rojo también involucran con cierta frecuencia a los segmentos centrales del gen que codifican los segmentos repetidos. Y fíjense cómo las mutaciones puntuales y los pequeños rearreglos en negro hacia abajo se encuentran distribuidos básicamente en la mayoría de los exones. Ahora, dado que es una enfermedad ligada a X, reconocemos que el fenotipo es distinto en hombres y en mujeres, por supuesto. Es una enfermedad recesiva ligada a X. Y la definimos como una enfermedad, como una miopatía que es progresiva
que cursa con degeneración y debilidad muscular. No es común, pero puede presentarse en neonatos como hipotonía y poca ganancia de peso en recién nacidos. Pero más frecuentemente inicia con problemas de la marcha entre los 3 y los 5 años. Y a los 5 años la mayoría de los pacientes utilizan la maniobra de Gowers, que también lo conocemos los médicos como el signo de Gowers, para pararse estando acostados. Ahorita vamos a ver eso. Y también a los 5 años la mayor parte de los pacientes presentan pseudohipertrofia de pantorrillas. La pseudohipertrofia es una situación en la cual el músculo se encuentra más grande, con más volumen de lo habitual. Pero ese volumen no se debe a hipertrofia del músculo, sino a depósito de tejido conjuntivo, producto de la esclerosis del músculo. Y esto es muy acusado, es muy aparente en las pantorrillas, en los gastrocnemios específicamente. Los músculos más afectados son los de la cintura pélvica y los flexores del cuello. Más tarde, aquellos de la cintura escapular. Y más tarde, el resto de los músculos. Esta es la maniobra de Gowers. Este es el signo de Gowers. Decimos que el paciente se escala a sí mismo. Es decir, usa las manos para empujarse a través de sus propias piernas para ponerse de pie. A los 12 años, la mayor parte de los pacientes ya utiliza una silla de ruedas y presenta contracturas de ciertos grupos musculares, con frecuencia aquellos de la espalda y también ciertamente escoliosis. La mayor parte de los pacientes va a morir por alteraciones de la función pulmonar y por neumonía, por supuesto. Y la edad media de fallecimiento es aproximadamente 18 años. Dado que la distrofina se expresa en todos los tipos de músculo, el 95% de los varones afectados va a tener una enfermedad cardíaca. Puede ser cardiomiopatía dilatada, puede ser arritmia. Y se considera que la mitad de los pacientes cursa con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos cómo luce un árbol clásico de una distrofia muscular de Duchenne. Como tenemos una madre que es portadora, que es heterocigota, y dependiendo si a los hijos varones reciben el X mutado o no, tenemos un 50% de que los varones padezcan la enfermedad, hereden el gen mutado, mientras que las mujeres que hereden el cromosoma X mutado serán portadoras, aquellas que hereden el otro no tendrán ninguna alteración. Ya hablando del fenotipo, hablábamos de cómo el pacientito tiene problemas de la marcha muy tempranamente. Vemos a los 8 años una hiperlordosis, una curvatura muy acusada del segmento torácico inferior y lumbar. Y como decíamos, 12, 13, 15 años, la mayor parte de los pacientes ya tiene escoliosis y anda en silla de ruedas. Aquí tenemos una imagen de cómo luce la pseudohipertrofia de las pantorrillas. Y un signo muy particular es que la hiperlordosis que vemos en el paciente del medio de la izquierda va a desaparecer al momento en que el paciente se sienta. De hecho, la curvatura va a ser en sentido opuesto, convexa hacia atrás, cóncava hacia adelante. Ahora, en las recesivas ligadas a X, decíamos que las mujeres portadoras son sanas, pero con ciertos matices. Y uno de los matices es ciertamente Duchenne. ¿Por qué? Porque el grado de afectación de una mujer portadora, heterocigota, depende de los patrones de inactivación del X. Si los tejidos que se supone deben expresar la distrofina
principalmente inactivan el X sano, entonces la paciente puede tener síntomas que no van a ser tan graves como los de un varón, pero ciertamente van a tener un grado variable de afectación. Y por supuesto, eso se debe a la ionización, se debe a los patrones de inactivación del X. Ahora, no sabemos por qué, pero la mayor parte de las mujeres portadoras presentan anomalías cardíacas, como cardiomiopatía dilatada, como anomalías del electrocardiograma. Así es como luce un corazón normal arriba y un corazón con cardiomiopatía dilatada abajo. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, el diagnóstico de Duchenne lo hacemos con base en la historia familiar, el patrón de segregación. Por supuesto está la posibilidad de mutaciones de novo, ya lo veremos. Pero ciertamente el análisis de DNA es una opción, cada vez más, o con más precisión, una biopsia con inmunohistoquímica. ¿Por qué el DNA no era hasta hace poco una opción factible? Porque es un gen muy grande. Con las tecnologías tradicionales, buscar la mutación en 79 exones no era cosa fácil. Increíblemente prolongada, increíblemente difícil y muy costosa. Actualmente, con las tecnologías de secuenciación de segunda generación, ya de una forma relativamente barata se puede hacer este análisis y ver en dónde se encuentra la mutación. La inmunohistoquímica, por el contrario, esa con mucha frecuencia va a dar un resultado positivo a los pacientes que padezcan la enfermedad. ¿Por qué? Porque vemos la consecuencia a nivel proteico de la mutación. Actualmente no existe tratamiento específico, con reservas. ¿Por qué? Porque una vez que se identifica la mutación, se puede en algunas instancias, en algunos casos, diseñar ciertas estrategias terapéuticas, las cuales son hasta el momento experimentales y que a veces han tenido cierto éxito. Específicamente para, por ejemplo, mutaciones de codón de paro que ocurren en los exones repetitivos, se ha intentado meter un oligonucleótido que va específicamente a obstruir el sitio donador de splicing del exón mutado, evitar su inclusión en el transcrito maduro y por lo tanto producir una distrofina que, aunque va a ser más corta, va a carecer tan solo de uno de los segmentos repetitivos y no va a padecer el codón de paro. El codón de paro no tendrá consecuencias. Estrategias de ese tipo y otras experimentales se han planteado con cierto éxito, aunque ninguna ha sido terriblemente efectiva. Por supuesto, uno, ya en el mundo real, lo que debe hacer es tratar de lentificar la progresión de la enfermedad, conservar la funcionalidad, la movilidad del paciente, corregir contracturas, corregir la escoliosis, dar tratamiento para la función cardíaca, mejorar la función pulmonar. En términos de la insuficiencia cardíaca, se pueden dar digitálicos, hay esquemas muy específicos para ese tipo de intervenciones y ciertamente medidas de higiene pulmonar van a permitir que el paciente tenga una esperanza de vida mayor. Y los corticoides tienen cierto efecto benéfico en algunos pacientes y con frecuencia se usan. Y ya hablando del riesgo de herencia, consideramos que 1/3 de las madres de hijos afectados no son portadoras, es decir, hablaríamos de mutaciones de novo, una mutación que ocurre en el proceso de ovogénesis, que dio origen al ovocito, que dio origen al paciente masculino. Por supuesto, también hay que considerar que esta enfermedad tiene una de las más altas proporciones de mosaicismo germinal, un 14%, es decir, cuando tenemos una mujer que aparentemente no es portadora y que tiene un hijo afectado, en un 14% de los casos tenemos el riesgo de tener
otro hijo afectado por mosaicismo germinal. Ahora, las portadoras presentan la mitad de ellas aproximadamente anomalías cardíacas. Ahora, cuando hablábamos de hace ya algunos meses de herencia recesiva ligada a X, decíamos que en general el paciente masculino es afectado, la mujer portadora no es afectada, con matices, y este es uno de ellos, es la distrofia muscular de Duchenne. ¿Y qué anomalías se ven en ellos? Ya lo veremos, anomalías electrocardiográficas y cardiomiopatía dilatada. De modo que el riesgo de recurrencia en una pareja que tiene una madre no afectada y que no es portadora, hablamos de, y que ya tuvo un paciente y que ya tuvo un hijo afectado por Duchenne, hablamos de un riesgo del 7% aproximadamente, de que vuelva a ocurrir otro caso de un varón afectado. Ahora, vamos a hablar de fibrosis quística, y la fibrosis quística la vemos porque es de las recesivas, es probablemente la más o de las más comunes. Y decimos que es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones del gen CFTR. Y CFTR viene de Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. La incidencia de la enfermedad varía grandemente de acuerdo al grupo étnico del que se trate. Debido a un efecto fundador, un grupo llamado los uteritas que viven en la península del Labrador, en Terranova, en Canadá, tienen la incidencia más alta de todas, de 1 en 313 pacientes. La más baja de todas es en hawaianos, con 1 en 90,000, mientras que en caucásicos americanos decimos que la incidencia es 1 en 3,200 aproximadamente, y suponemos que en población mexicana anda aproximadamente por ese rango también. Ahora, ¿cuál es la base de la enfermedad? Bueno, tenemos aquí en el diagrama de la izquierda el escenario normal, en el cual tenemos el epitelio respiratorio, por ejemplo el de bronquiolos, por ejemplo el de la tráquea, en la cual tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Fíjense cómo normalmente en la parte de arriba tenemos consistente, colocalizando con los cilios, tenemos una capa de líquido, una capa de líquido. Por encima de la capa de líquido tenemos una película de moco. Esta configuración permite que la película de moco sea arrastrada hacia la tráquea cuando estamos en bronquiolos, y ciertamente de la tráquea hacia arriba, de modo que los desechos respiratorios puedan eliminarse por deglución. Sin embargo, el problema, fíjense en el escenario de arriba, en la imagen etiquetada con A, tenemos dos canales iónicos, uno de sodio, que permite que el sodio entre a la célula, y tenemos un canal azul, que expulsa iones de cloro y de bicarbonato. Bueno, resulta que el canal de cloro y bicarbonato es nada menos que CFTR. Cuando se encuentra mutado, la consecuencia es que la capa de líquido no se genera adecuadamente, el moco es muy viscoso, por lo tanto, y muy seco, se adhiere a las células, no puede ser desplazado con el movimiento ciliar del epitelio respiratorio, de modo que las secreciones y la basura, los desechos, los detritos que vienen con ellos, no se desechan adecuadamente y solamente se desplazan sin patrón, no hacia donde debe ocurrir. Este canal de cloro, CFTR, aquí en azul, en este diagrama, se regula con ATP y también fosforilándose con una cinasa dependiendo de AMP cíclico. En el escenario B tenemos justamente lo que sucede con la enfermedad: la ausencia de líquido, el moco viscoso, la ausencia de desplazamiento de la película de moco.
Y en el escenario C tenemos terapia que se ha intentado con agentes osmóticos que van a jalar agua y van a permitir que el moco sea más fluido y más desplazable. Ahora, esta enfermedad afecta a órganos que secretan moco para su función. Por ejemplo, ya lo decíamos, las vías respiratorias altas y bajas, el páncreas exócrino, los conductos biliares, los genitales masculinos, el intestino, las glándulas sudoríparas. Y la característica de la enfermedad es que tenemos secreciones viscosas que en el pulmón afectan la limpieza mucociliar, inhiben la función de las proteínas como la lisozima, que permiten la digestión de las cápsulas microbianas. Y también este moco viscoso también provee un medio para el crecimiento bacteriano y para la obstrucción de la vía respiratoria, si hablábamos de vías respiratorias de bajo calibre. Se han descrito a la fecha más de 2.000 mutaciones del gen CFTR que provocan fibrosis quística. Son un montón. Y el gen consta de muchos exones. La proteína, el cilindro de abajo, tiene varios dominios. Y esos dominios toman una configuración cuando se asocian a la membrana celular. En azul, en el diagrama de hasta abajo, ustedes pueden ver los cilindritos azules delgados, esos son los segmentos hidrofóbicos transmembranales que forman el canal. Los dos óvalos morados son dominios de unión a nucleótido, específicamente ATP, para su control, para su regulación, y un dominio regulador, el cilindro óvalo que está en gris, casi negro, es el dominio que se fosforile también para regular la actividad del canal. El 90% de los alelos mutantes del transcrito de CFTR porta una mutación muy específica. Es una deleción de un codón entero. Es una deleción de 3 pares de bases, específicamente el codón para fenilalanina, que se encuentra en la posición 508 de, de la proteína. De modo que decimos que la mutación más frecuente en fibrosis quística es delta F508. Pregunta muy común en muchos exámenes, incluyendo el nacional. Y gracias a eso, y empíricamente también, sabemos que el 50% de los pacientes, de hecho, son homocigotos para delta F508. Delta F508, si hablamos en términos de esa flecha que apareció en la proteína, se encuentra en el primer dominio de unión a nucleótido, la cual es intracelular en la configuración nativa de la proteína.
Ya hablando de la enfermedad, esta puede iniciar en la infancia temprana, generalmente. Aunque se han detectado casos, 4%, muy pocos, en los que la sintomatología inicia hasta la vida adulta. Más o menos del 15 al 20%, lo que se observa es un íleo meconial. Un hilo meconial es una obstrucción intestinal del recién nacido. El meconio es el primer excremento del recién nacido. Y cuando tenemos obstrucción del intestino, no hay defecación, hay distensión abdominal. El niño está irritable y tiene vómito que puede llegar a ser biliar. Entonces, eh, un 15 a 20% de los pacientes de fibrosis quística inician, de hecho, con ilio meconial. Algo muy sorprendente es que del 80 al 90% de los pacientes recién nacidos que presentan hilo meconial, de hecho, es por fibrosis quística. Entonces, es un signo que nos debe de alertar, es una manifestación que nos debe de alertar bastante respecto a la posibilidad de una fibrosis quística. Pero, en general, la enfermedad inicia con síntomas respiratorios crónicos en la infancia, en la forma de rinitis, sinusitis, una enfermedad pulmonar obstructiva y ciertamente retraso en el crecimiento. El retraso en el crecimiento se supone que está dado por las infecciones de repetición y también por la malabsorción, por la malnutrición ocasionada por la deficiencia en la secreción de enzimas pancreáticas. Ahora, el 95% de los pacientes de fibrosis quística, varones, va a cursar con azospermia. ¿Por qué? Por obstrucción, por ausencia bilateral de los conductos deferentes. En términos de la historia natural, los pacientes mueren por insuficiencia respiratoria, por las lesiones, por la destrucción del tejido pulmonar, o bien por insuficiencia cardíaca derecha, por pulmonal. Es decir, la destrucción del tejido pulmonar ocasiona un aumento de resistencia de la circulación pulmonar y una insuficiencia del ventrículo de las cámaras derechas para mandarle sangre al pulmón. Eso se le conoce como cor pulmonal. La supervivencia media de los pacientes afectados en Estados Unidos es de 38 años. Y aparte de fibrosis quística, las mutaciones del gen CFTR pueden asociarse con azospermia obstructiva, pancreatitis idiopática, bronquiectasias diseminadas, es decir, obstrucciones del árbol bronquial distal, aspergilosis broncopulmonar alérgica y asma. Y estas manifestaciones de mutaciones del CFTR que no son propiamente fibrosis quística pueden ocurrir en pacientes homocigotos, como ocurre en la fibrosis quística, o incluso pueden llegar a ocurrir en portadores. Todo depende de la mutación de la que estamos hablando. Y hablando del manejo, pues estos pacientes suelen diagnosticarse por clínica, por los signos, por los síntomas que tienen. Y ciertamente también se aplica una prueba de cloro en sudor, la cual se encuentra normal, o sea, no da información, en una pequeña proporción de los pacientes, 1 a 2% aproximadamente. Y dado que hay más de 2.000 mutaciones reportadas, en general, no es común que se diagnostique por biología molecular que se encuentre la mutación. Hay otra prueba que se hace, que es una diferencia de potencial transepitelial nasal, que es bastante confiable. Se pone un electrodo bajo el coronete inferior, se pone otro electrodo en el compartimento subcutáneo, se mide la diferencia de potencial y se compara con controles sanos, en presencia de baños nasales con soluciones de distinta índole.
En cuanto al tratamiento, no existe como tal, no existe un tratamiento curativo. Sin embargo, recientemente se han hecho estudios con vectores adenovirales que son capaces, por poco tiempo, de permitir expresar la variante normal de CFTR de la proteína CFTR en epitelios bronquiales. Pero no es fácil, hay que aplicarla con regularidad y no funciona en todos los casos. Eso muy posiblemente va a mejorar en el futuro con tecnologías de CRISPR-Cas, pero ya lo veremos. Por supuesto, hay que dar tratamiento de sostén, y el tratamiento de sostén se basa en la eliminación de las secreciones pulmonares, farmacológica, con mucha hidratación, con medidas mecánicas. Eliminación de las secreciones pulmonares. Control de las infecciones, es decir, combate antibiótico y sistémico de las infecciones pulmonares para evitar la destrucción del tejido pulmonar. La sustitución de las enzimas pancreáticas, lo cual permite una nutrición adecuada. Y también en niños, suplementación calórica. Pero finalmente, el único tratamiento racional de la fibrosis quística es el trasplante pulmonar, el cual es logísticamente muy difícil de hacer. Y se ha planteado establecer una metodología de tamizaje para poder detectar niños afectados con fibrosis quística, detectarlos tempranamente, para poder así suplementar nutricionalmente desde etapas muy tempranas y hasta cierto punto prevenir la malnutrición y los defectos en el desarrollo. Y ahora sí, ya en términos de la herencia, sabemos que esta es una enfermedad autosómica recesiva, de modo que se requiere que dos portadores heterocigotos, el escenario más común, se aparen para producir algún sujeto homocigoto que será un paciente afectado. Sin embargo, esta enfermedad es de las recesivas, es en la cual existe una frecuencia de portadores más elevada. 1 a 29 se estipula, se supone. De modo que se calcula, y la evidencia empírica así lo corrobora, el riesgo es de 1 en 3.200 recién nacidos vivos. Sin embargo, como veíamos en nuestras clases también de herencia mendeliana, la posibilidad de que dos portadores heterocigotos tengan un hijo afectado es de 25%, es de un cuarto. Y de modo que el diagnóstico prenatal se puede hacer con DNA de amniocitos o bien vellosidades coriónicas. Eso es todo de la fibrosis quística y muchas gracias.